Y buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, oh Señor, por la semana. Está concluyendo y gracias porque tú has estado a nuestro lado y nos has cuidado y nos has dado bendiciones en abundancia. Y hoy, oh Padre, queremos pedirte también que esa bendición a través de tu palabra caiga sobre cada uno de nosotros. Y queremos abrir tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Perdona nuestro pecado y que tu nombre sea exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? La Odisea, ¿verdad? Hemos decidido en todas estas noches hablar sobre el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia de la Odisea. Y hemos dicho que este mensaje es ¿qué cosa? El último mensaje de misericordia que Dios le ha dado al pueblo, ¿verdad? Es el último mensaje de misericordia dado ¿a quién? Al pueblo. Es decir, es dado a nosotros. Y ese mensaje que Dios le ha dado al pueblo dará como resultado una bendición también a los que todavía están en el mundo. Pero noten que si nosotros como iglesia no recibimos ese mensaje que Dios ha dado a la iglesia de acuerdo a su misericordia, entonces también los que están en el mundo sufrirán las consecuencias. O sea que nosotros tenemos que aceptar ese mensaje. Tenemos que aceptar ese mensaje, ¿verdad? Y entonces anoche vimos que en el mensaje a la Odisea hay 3 condiciones espirituales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los que estuvieron acá, ¿cuáles son las 3 condiciones espirituales que hay en la iglesia de la Odisea? Caliente, frío y tibio. ¿Y cuál de esos 3 a Dios no le agrada? Los tibios, ¿verdad? Le da náusea, quiere vomitarlos, ¿verdad? Porque los fríos, aunque los fríos se meten en esa problemática de pecado, todavía para ellos hay una esperanza de que Dios los convenza de su pecaminosidad y entonces ellos se tornen de lo frío a lo caliente. Y el caliente pues obviamente siempre está caliente. Decíamos que en el texto griego el caliente quiere decir una persona que está brillando por el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? El caliente siempre está con fervor por el amor de Cristo Jesús. Siempre anda caliente, siempre anda diciendo que Cristo Jesús reina en su corazón. Ese es el caliente. Y el frío pues dejó de contemplar a Jesús y entonces sigue en la iglesia, pero el pecado lo volvió a controlar. Y entonces está obedeciendo al pecado y está ahí cometiendo pecados. Y está en la iglesia, pero está cometiendo pecados. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando en su corazón y de repente ¡fum!, se vuelve a calentar. Porque está frío, se calienta. Pero el tibio, ese es muy problemático. El tibio, Dios ha tenido mucho problema para poderlo resolver. Porque el tibio cree que todo está bien, ¿verdad? Mañana vamos a hablar de eso, así que no se pierdan a las 11 de la mañana. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar un poco acerca del versículo 19 y 20. Dice ahí la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A quiénes reprende y a quiénes castiga Dios? A todos los que ama. Oiga eso. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué promesa maravillosa! Apocalipsis 3:20, amados hermanos, aunque nosotros, ¿verdad?, en el programa de evangelismo, de estudio bíblico que le damos a la gente, lo mencionamos para decirle a esas personas que abran su corazón y permitan que Cristo Jesús entre a su vida. Pero en realidad este texto bíblico, el Señor Jesucristo se lo dirige a la iglesia de la Odisea. ¿A quién se lo dirige? Es decir, a nosotros. Él se lo dirige a la iglesia porque el problema de la iglesia está ahí. Está en esas 3 condiciones, ¿verdad? 2 condiciones que a Dios no le agradan. Una condición, pues a Dios está ok, qué bueno que estás caliente y estás conmigo. Pero las otras 2, Dios tiene un problema y Él trabaja y entonces Él reprende
y castiga. Ahora, el texto bíblico es claro, ¿verdad? Nos castiga, ¿por qué? Porque nos ama. Cuando un padre ama a su hijo, ¿lo castiga porque lo quiere castigar o lo castiga para que sea una buena persona en la vida? Para que sea una buena persona en la vida, ¿verdad? El padre o la madre que no corrige a su hijo cuando está siendo malcriado va a tener problemas unos años más adelante. Va a tener dolor de cabeza. Y hay la posibilidad, como han hecho varios hijos en el siglo XXI, que le llegan a pegar a sus padres. Pegarle físicamente, o sea, estamos hablando ya algo oficial, ¿no? ¡Pla! Le dan sus buenas cachetadas. El hijo al padre. ¿Por qué? Porque la madre, el padre no corrigió a la criatura cuando estaba en la edad de la corrección. Entonces no lo amaba, ¿verdad? El padre que no ama, no corrige. Pero si usted ama a su hijo, usted lo va a corregir. Y usted no va a permitir que se salga con la suya o que se sobrepase sobre su autoridad. ¿Verdad que es así? Entonces Dios está actuando así como un padre. Dios dice, un momento, yo no voy a permitir que continúes con esa condición espiritual. Por lo tanto, te voy a reprender y te voy a castigar. Ahora bien, noten lo que la Biblia dice. Vaya usted conmigo a Job capítulo 5. Job capítulo 5. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Job capítulo 5, verso 17. Hay algo interesante que vamos a anotar en estos textos bíblicos que vamos a analizar de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Noten lo que dice la Biblia. Job capítulo 5, verso número 17. ¿Lo tienen ya? Job capítulo 5, verso 17. La Biblia dice, así dice la palabra de Dios: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado es el hombre, bienaventurado es la mujer a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¡Qué hermoso! La Biblia dice que hay una bienaventuranza cuando Dios está castigando a sus hijos. Así que cuando nosotros tenemos un problema, o cuando estamos pasando por alguna tribulación, cuando estamos pasando por alguna angustia, cuando estamos pasando por algún problema que llegó y que no nos gusta, que no nos parece muy bueno, es que Dios está detrás dándote a ti la oportunidad para que tú puedas ser pulido y darle gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Entienden eso? El apóstol Pedro en sus cartas dice, cuando tú tengas algún problema, ponte alegre y gozoso, que tú estás padeciendo por Cristo Jesús. ¿Sí dice el apóstol Pedro? Entonces el cristiano debe andar todo tristón ahí porque tiene problemas. No. ¿Qué hizo Pablo y Silas cuando tenían problemas? Cantaban al Señor, lo metían al calabozo y los amarraban las manos ahí en el calabozo y los pies, y ellos se ponían a cantarle a Cristo Jesús, y todos los presos se convirtieron al Señor. Que cuando vino el terremoto no se fueron, ¿verdad? El oficial que estaba al cargo de la cárcel, cuando vio que todas las puertas estaban abiertas, iba a quitar la vida, porque era una costumbre de Roma que el oficial que se le escapara un su preso, le quitaban la vida a él también. Pero Pablo le dice, no te la quites, aquí estamos todos, tranquilos. Ni uno se fue. ¿Por qué? Porque estaban gozosos con Cristo Jesús. Así que la Biblia dice aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Un texto más. Salmos 94, verso número 12. Miren lo que la Biblia dice. Salmos 94, verso número 12. Dice la palabra de Dios. Salmos 94, versículo número 12. ¿Ya llegó ahí? Salmos 94, versículo número 12. La palabra de Dios dice así: bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado a quien Dios le pone disciplina, dice por allá en una versión, ¿verdad? Bienaventurado es el hombre, bienaventurado es aquella persona a quien Dios toma tiempo para corregir su vida.
Y ese es el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea es un mensaje de misericordia de parte de Dios. Es un mensaje que ha sido dado a la iglesia del fin del tiempo para ser corregida de la actitud que ha tomado. ¿Entienden ustedes eso? Amados hermanos, la iglesia del fin del tiempo ha estado tomando una actitud muy rara delante de Dios. Y entonces el Dios del cielo dice: pues yo les voy a mandar un mensaje que los reprenda y que los corrija. Así que el mensaje de la Odisea es para que nosotros podamos ser corregidos, porque nosotros estamos siendo llamados para ser parte de la iglesia triunfante. ¿De cuál iglesia? De la iglesia triunfante. Porque la Biblia nos presenta que va a venir otra iglesia después de la Odisea. ¿Verdad que no? La Odisea es la última iglesia. La Odisea es la última iglesia que estará sobre esta tierra. Después de la iglesia de la Odisea no se levantará otra iglesia o otra entidad religiosa para tomar lugar de esta iglesia. No. Ya pasaron todas las iglesias. Y cada una de las iglesias desde que comenzaron tuvieron su tiempo. ¿Verdad? Éfeso tuvo su tiempo. Tiatira tuvo su tiempo. Filadelfia tuvo su tiempo. Y la Odisea comenzó 1844. Al presente. Pero ya la Odisea no se nos ha dicho cuándo va a terminar con tiempo. Pero sabemos que va a terminar cuando Cristo Jesús venga en la nube de los cielos. De modo que entonces Dios está en el proceso de corregir esta iglesia de la Odisea. Porque, amados hermanos, si no nos corregimos, habrá un problema muy serio para nosotros. Vamos a otro texto más. Proverbios 3, versículo número 12. Es lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 3 y el verso número 12. Proverbios 3:12. ¿Lo tenemos ya? La Biblia dice, Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga. ¿A quién castiga Jehová? Al que ama. Amados hermanos, Dios te ama. Y porque Él te ama, te va a castigar. En algún momento de tu vida te va a castigar, porque te ama. No te está castigando porque quiere hacerte daño. Te va a castigar porque Él te ama. Y el castigo de Dios es para corregir nuestra vida espiritual. Porque la vida espiritual de la iglesia de la Odisea está en un problema serio. Es que hay más fríos y hay muchos tibios. Y hay pocos calientes. ¿Están captando la idea? Entonces Dios quiere traer de los fríos a los calientes. Y tal vez poder salvar si esa persona que está en el estado de tibieza le permite que Dios le hable a su corazón y entonces se arrepienta de su tibieza y conviértase en caliente. Porque el que es más problemático para Dios es el tibio. Porque el tibio cree que está bien. Y el problema de la iglesia final, el problema de la iglesia del tiempo del fin, es que se está creyendo que está bien. Y que todo va normal. Que todo está tranquilo. Que no hay ningún problema. Pero la realidad es que necesitamos escuchar la voz del testigo fiel y verdadero. ¿Captaron eso? ¿Sí? Muy bien. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 6. La epístola a los Hebreos, 12, 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. El escritor Hebreos tomó en serio estos textos bíblicos que hemos citado del Antiguo Testamento y él dice, Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿A quién disciplina?
al que ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Usted entiende eso? ¿Qué es ser azotado? ¿Cómo decía Pablo? A mí me azotaron. Yo recibí azotes, menos uno. Dios, amados hermanos, aprieta, pero no ahorca. ¿Qué cosa hace Dios? Dios aprieta, pero no te va a ahorcar. Dios, amados hermanos, es un Dios tan lleno de misericordia, de bondad, de paciencia, pero cuando Él ve la necesidad de jalar la cuerda, Él la jala, ¿verdad? Él la toma, Él toma control de la situación y entonces castiga, reprende, reprocha al que Él ama. Y Él ama a los que son miembros de la iglesia de la Odisea. ¿Captamos eso? No dude de eso, hermano. Porque ahora en la actualidad hay mucha gente en la iglesia que se ha metido en su mente de que quizás Dios no lo ama. Oiga eso. Se ha metido en su mente, a lo mejor Dios no me ama porque mira todo lo que me está pasando. Tengo este problema con la familia, tengo este problema de empleo, tengo este problema de salud, tengo este problema y aquel problema y aquel problema. Dios no me ama. Pero Dios está allí. Dios está allí y está tratando de poder entrar a tu corazón. Porque eso es lo que dice el siguiente texto bíblico, ¿no? Versículo 20. ¿Qué es lo que dice ahí? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús? A la puerta de tu corazón. ¿Y está cómo? Llamando. Y luego dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora esta es una cena muy especial. No es una cena cualquiera, ¿verdad? Una cena que nomás llegues ahí y comes, ok, gracias, ya me voy. No, es una cena muy especial. Pero Jesús está utilizando aquí un principio muy especial. Él está utilizando el principio de Mateo 7:7. ¿Ustedes se acuerdan de Mateo 7:7? Vamos para allá. Mateo capítulo 7, verso 7. Es el principio de Mateo 7:7 que Jesús utiliza en Apocalipsis 3:20. Dice la Biblia, Mateo capítulo 7, verso 7. Llegamos ahí. Mateo capítulo 7, versículo 7. Ahí este es el principio que Cristo Jesús utiliza en Apocalipsis 3:20. Noten el principio de Mateo 7:7. Pedid y se os dará. ¿Qué dice la Biblia? Pedid y se te va a dar. El que no pide, pues no se le da nada, ¿verdad? Usted no pide, pues no le da nada. Y la iglesia de la Odisea no le está pidiendo a Dios los remedios que mañana vamos a hablar. No le está pidiendo a Dios, entonces Dios no le puede dar. ¿Está entendiendo usted eso? Entonces dice aquí, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. El que no busca, pues no encuentra nada. ¿Verdad? Si me quedo sin trabajo y no busco, pues no voy a encontrar trabajo. Pero si lo busco, pues alguien me va a dar trabajo. ¿Verdad que sí? Entonces tengo que buscar. De igual manera, tengo que buscar. Y tengo que analizar de que mi condición espiritual no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo tengo que buscar lo que Dios está ofreciendo para volverme caliente. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Amén. Y luego el texto sigue diciendo, llamad y se os abrirá. ¿Qué cosa? Llamad y se os abrirá. Llama. Ruégale a Dios. Jesús está llamando a tu corazón.
Jesús no se da por vencido. Él utiliza este principio de Mateo 7 y Él está constantemente tocando a la puerta de tu corazón y toca y no se da por vencido hasta que alguien le abre y Él entra y cena con Él y Él con Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora bien, noten lo que dice ahora el evangelista Juan. Capítulo 14. Cuando tú le abres la puerta a Jesús, va a suceder lo que dice Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 23. Noten lo que dice la Biblia. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Ahora, está tocando a la puerta del corazón de los que somos parte de la Odisea. El mensaje de la Odisea ha sido dado a la iglesia. Y es el mensaje del tercer ángel porque está unido a Apocalipsis 14, 6 al 12, que es el mensaje que se debe dar a todo el mundo. Pero cuando la iglesia de la Odisea no escucha y no se arrepiente, no puede dar completamente el mensaje del tercer ángel. ¿Captamos la idea? Así que necesitamos escuchar el mensaje de la Odisea. Entonces dice Jesús, aquel que abre la puerta dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que ama a Jesús, ¿qué cosa va a hacer? A ver. El que ama a Jesús, ¿qué cosa va a hacer? Va a guardar la palabra de Dios. Si tú amas a Jesús, vas a guardar la palabra de Jesús. Si tú no amas a Jesús, tú no vas a guardar nada. Tú no vas a guardar ni siquiera tu propia vida. Y vas a permitir entonces que tu vida se someta al pecado. Y en el tiempo moderno, la gran mayoría de los que pertenecemos a la iglesia de la Odisea, estamos sometidos al pecado. El pecado gobierna en nuestro corazón. Y el pecado está entonces ahí tomando control y está tomando territorio y se ha vuelto el rey de tu vida. Pero Cristo Jesús quiere venir a destronar al pecado y sentarse Él como el rey de justicia. ¿No es maravilloso? Entonces, Jesús dice aquí, San Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guarda. Y entonces note lo que dice Él, y mi Padre le amará. ¿Quién te va a amar? El Padre de Jesús, el Dios eterno, te va a amar. Y luego Jesús dice, y vendremos a Él. Es decir, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo vienen a tu vida y se sientan en el trono de tu corazón. ¿Captamos eso? Dice Él, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué cosa van a hacer los tres? Morada en el corazón. Por eso Jesús en Apocalipsis 3:20, Él está diciendo, yo estoy tocando a la puerta de los hijos de la iglesia de la Odisea, y aquel que abre su puerta, aquel que abre su corazón, yo voy a entrar y yo voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Va a haber una relación, va a haber una conversación. Por eso el profeta Isaías, amados hermanos, vaya conmigo a Isaías capítulo 1, verso 18. Noten lo que el profeta Isaías nos ha dicho anteriormente. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Apocalipsis 3:20 es eso. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy ahí tocando para que nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Dónde estás? ¿En cuál de las tres condiciones estás? Si estás en lo frío, yo quiero calentarte. Si estás en lo tibio, quiero que te arrepientas de esa condición. Porque si no te arrepientes, te voy a tener que vomitar de mi boca. Le da náusea a Jesús. ¿Alguna vez le ha dado náusea a usted? ¿Verdad que es feo tener náusea?
Y más cuando lo ven a uno, le da una vergüenza. Le da una vergüenza. Amados hermanos, Jesús es maravilloso. Jesús es maravilloso, bueno para con sus hijos. A pesar de que Él está notando que la condición de la iglesia de la Odisea está en peligro, Él aún así nos envía su mensaje de misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Déjeme compartir también de la mensajera de Dios una nota de este libro. Fíjense lo que dice ella acá. Elena G. de Huay. Llegué. Estaba retirado. Dice ella así: el mensaje presente. ¿Cuál es el mensaje presente? Ayuden los que vinieron las noches antepasadas. ¿Cuál es el mensaje presente? El mensaje a la Odisea. El mensaje presente, el mensaje del tercer ángel, es el mensaje de la justificación por la fe y es el mensaje presente del siglo XXI. Y ella dice aquí: el mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. ¿De quién es el mensaje? De Dios. ¿Es del pastor? No. ¿Es del predicador evangelista? No. El mensaje es de Dios. Por lo tanto, como el mensaje de Dios, nuestro oído debe poner atención, porque Dios está hablando. Y Él dice: yo te amo, por eso te reprendo y te reprocho tu condición espiritual. Así que el mensaje viene de Dios. Dice aquí: lleva las credenciales divinas, porque su fruto es para santidad. ¿Para qué es el mensaje de Dios? Para santidad. Amados hermanos, nosotros estamos siendo llamados para salir del vicio del pecado. Estamos siendo llamados para ser colocados en una plataforma de santidad. No en cualquier lugar, en una plataforma de santidad. Porque, amados hermanos, nosotros estamos siendo llamados para salir de este mundo y ser llevados al cielo. ¿Captaron eso? De modo que la iglesia de la Odisea también se le llama la iglesia militante. ¿La iglesia qué? Militante. ¿Qué quiere decir iglesia militante? Que ahorita está aquí, va caminando, ¿verdad? Va luchando, va esforzándose, va escuchando la voz de Dios, que Dios lo está llamando a la santidad. Y entonces esa iglesia militante llegará a ser la iglesia triunfante. Y es ahí donde entonces todos debemos de entrar a la iglesia triunfante. Y esa iglesia triunfante no va a reemplazar a la iglesia de la Odisea, sino que es la iglesia que va a ser introducida a los cielos. Amén. Para estar con Cristo Jesús para siempre jamás. Amén. Pero esa iglesia, Apocalipsis le llama, miren cómo le llama Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Váyase conmigo. Apocalipsis capítulo 7. A esa iglesia triunfante ya no tiene el nombre de adventista del séptimo día, ni luterana, ni metodista, ni católica, ni nada de esos nombres. Miren lo que dice la Biblia, versículo 2, 7:2. La Biblia dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué cosa tenía el ángel? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A quiénes van a sellar? A los siervos de nuestro Dios. Y luego dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
De modo que la iglesia triunfante, la Biblia le llama a los 144,000. Aquellos que estaban en la Odisea, luego van a ser los 144,000, porque recibieron en sus frentes, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? La misma Biblia nos dice, Apocalipsis 14, aparece nuevamente los 144,000, y miren lo que dice el verso número 1. Dice así la Biblia, Apocalipsis 14, 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde estaba el Cordero? Estaba de pie en el monte de Sión. Sión es también la iglesia triunfante. El monte de Sión es la iglesia que triunfa en el nombre de Cristo Jesús. Y el Cordero está en pie. ¿Cómo está? En pie. Cuando Cristo Jesús está en pie, es señal de victoria. Cuando Cristo está sentado, porque ahora está Jesús sentado, ¿verdad que sí? ¿Dónde está sentado? A la diestra del Padre. Ahora que está sentado a la diestra del Padre, nosotros tenemos que aprovechar a Jesús. Ahora que Él está sentado a la diestra del Padre, Él está ahí sentado para ser el abogado de tu vida. Él está sentado ahí para ayudarte a que tú seas victorioso, a ayudarte para que tú seas la persona que sale de la condición fría o de la condición tibia y te vuelves a la condición caliente, brillante, con un fervor por amor a Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra griega dice. La palabra griega dice brillante, por un fervor por el amor a Cristo Jesús. Entonces aquí nos presenta que Jesús está de pie sobre el monte de Sión. Y luego dice, y con Él, ¿cuántos están? 144,000 que tenían el nombre de Él, o sea, el nombre de Cristo, y el de su Padre escrito ¿dónde? En la frente. Entonces en la Biblia, el nombre, ¿qué significa? El carácter. En la Biblia, el nombre de una persona significa el carácter de esa persona. De modo que los de la Odisea, cuando llegan a ser parte de la iglesia triunfante, tendrán el nombre de Cristo, el nombre del Padre en su frente, que es el sello del Dios vivo. Es decir, tendrán el carácter de Dios en sus vidas. ¿No es maravilloso? El carácter de Dios en tu mente. Eso es lo que la Biblia nos está presentando. Y mientras no trabajemos por eso, entonces Dios seguirá insistiendo, seguirá llamando. Mientras Él tenga su gracia en la tierra, seguirá llamando. Y si alguno abre su puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿No es maravilloso? Muy bien, sigo leyendo acá. Mire lo que dice. Dice aquí, tememos que algunos que necesitan grandemente la preciosa verdad que fue presentada ante ellos, no hayan recibido su beneficio. Oiga eso. Dios ha dado el mensaje a la Odisea, un mensaje de misericordia, y muchos no están recibiendo su beneficio. No abrieron la puerta de su corazón a Jesús para darle la bienvenida como a un huésped celestial, y han sufrido una gran pérdida. ¿Qué cosa han sufrido? Una gran pérdida. Cuando aquella persona que es parte de la Odisea, Jesús viene y no le abre su corazón, hay una gran pérdida para esa persona. Oh, qué triste. Ciertamente hay un sendero estrecho por el que debemos caminar. La cruz se presenta en cada paso. Debemos aprender a vivir por fe. ¿Debemos aprender qué? A vivir por fe. Entonces las horas más oscuras serán iluminadas por los benditos rayos del sol de justicia. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Sí? Dios nos ama y Él nos reprende día con día, nos está reprendiendo, y entonces cuando menos
lo observemos, Él nos está iluminando con su justicia. Dice aquí, quizá algunos digan y pregunta, ¿por qué se hace resonar este mensaje tan constantemente en nuestros oídos? ¿Por qué se nos tiene que estar reprendiendo tanto? ¿Verdad? En otras palabras, ¿por qué con eso y con eso y con eso? Porque Dios te ama. Amén. Y mientras Dios vea la necesidad de darnos reprensión, Él lo va a reprender. Él nos va a corregir. Y Él madruga temprano a castigarnos porque Él nos considera sus hijos. Amén. Dice, ¿por qué? La pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se hace resonar este mensaje tan constantemente en nuestros oídos? Y ella responde, porque no os arrepentís plenamente. ¿Por qué? Porque no se arrepiente. Cuando no nos arrepentimos, entonces Dios va a estar ahí, reprendiéndonos. No vivís en Cristo, ni Cristo mora en vosotros. Oiga eso. Cuando un ídolo es expulsado del alma, oiga, cuando un ídolo es expulsado del alma, Satanás tiene otro preparado para ocupar su lugar. ¿Qué está pasando aquí? Cuando tú dices, ok, ya voy a soltar este ídolo, me voy a deshacer de él, porque está interrumpiendo mi vida espiritual con Cristo Jesús. Y entonces tú te deshaces de ese ídolo, pero Satanás ya tiene otro preparado aquí para tomar de control. Ok, escucha. Mira lo que dice. Cuando un ídolo es expulsado del alma, Satanás tiene otro preparado para ocupar su lugar. A menos que os consagréis enteramente a Cristo y viváis en comunión con Él, a menos que lo hagáis vuestro consejero, hallaréis que vuestro corazón, abierto a los malos pensamientos, fácilmente se desvía del servicio de Dios al servicio del yo. ¿Está claro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que permitir que Cristo Jesús sea el consejero. Tenemos que permitir que Cristo Jesús tome control de mi vida y que Cristo Jesús me esté aconsejando qué es lo que debo de hacer. Porque si abandono ese ídolo, pero si Cristo Jesús no es mi consejero, otro ídolo, el diablo me va a poner enfrente y me va a tener dominado nuevamente. Cristo Jesús debe ser ¿qué cosa? Nuestro consejero. A veces quizá deseáis arrepentidos, pero a menos que os reforméis decididamente y pongáis en práctica las verdades que habéis aprendido, a menos que tengáis una fe activa que obre, una fe que aumente constantemente en vigor, vuestro arrepentimiento será como el rocío matutino. ¿Qué cosa? ¿Cómo es un rocío matutino? Dígame, ¿cómo es un rocío matutino? ¿Verdad? ¿Verdad? Nomás. Y sale el sol y se acabó el rocío matutino. ¿Verdad? En la mañana tú te levantas, ¡ay, está mojadito! Y en 10 minutos, ¡pum!, está seco. ¿Ok? Escucha. Dice aquí, no dará alivio permanente al alma. Un arrepentimiento originado por el ejercicio espasmódico de los sentimientos es un arrepentimiento del que debemos arrepentirnos. Yo no sé si usted va entendiendo eso. ¿Le captaron la idea de lo que está diciendo ella? Un arrepentimiento de a veces de lo que nos estamos arrepintiendo, debemos arrepentirnos. Porque a veces, amados hermanos, en nuestro corazón
no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y Dios no puede obrar así. El arrepentimiento del Hijo de Dios debe ser sincero para que Dios pueda manifestar su gloria. ¿Sí? Muy bien, terminamos aquí la cita. Dice así: porque ese arrepentimiento que no es genuino, sino que es espasmódico, es un arrepentimiento engañoso. Dice aquí, un ejercicio violento de los sentimientos que no produce en vosotros frutos apacibles de justicia, os deja en una condición peor que antes. ¿Peor que qué? Que antes. Cada día el tentador os seguirá las pisadas con alguna engañosa y plausible excusa para vuestro egoísmo, vuestra complacencia propia, y reincidiréis en vuestras viejas prácticas, descuidando la obra de servir a Dios, por la cual ganaréis esperanza, consuelo y seguridad. Cuando servimos a Dios, vamos a recibir tres cosas. Vamos a recibir esperanza, consuelo y seguridad. Necesitamos entonces como iglesia ponernos bajo la dirección de su Espíritu Santo para servirle a Dios. Tú no le vas a servir al hombre, tú no le vas a servir a una entidad religiosa, tú le vas a servir a Dios. Dios te ha dado las facultades, Dios te ha dado los dones, los talentos, Dios te ha dado la habilidad para que tú coloques en las manos del Espíritu Santo eso y le sirvas a Dios. Y el Señor entonces te va a dar esperanza, consuelo, te va a bendecir.